Quiero hablarle a usted acerca de la perseverancia, porque es muy importante. Dice este versículo, dice el Señor Jesús, estas cosas les he hablado para que tengas paz. Y dice, en el mundo tenéis o tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, obviamente hay dificultades en la tierra, hay cosas por las que pasa el hombre en la tierra, pero Dios nos llama, el Señor Jesús nos llama a que tengamos paz. Nos llama a que confiemos porque Él ha vencido. Diga conmigo, Él ha vencido. Él ha vencido. El Señor Jesús fue alguien con emociones, fue alguien que físicamente se cansaba. Dice Juan 4 que Él, cansado en el camino, se sentó junto al pozo de Sicar y ahí habló con la samaritana. La Biblia enseña cómo cuando Lázaro murió, que el Señor Jesús lloró. Y no lloró porque no hubiera esperanza, sino al ver el dolor de María y de Marta. Pero hay tribulaciones, pero Dios llama a que nosotros perseveremos. Y ese es el punto de la victoria. El punto de la victoria no es tanto ganar, porque la batalla ya está ganada. Cristo Jesús la ganó por nosotros. Es decir que la contienda que ya está ganada, el Señor Jesús dice solamente llega hasta el final. Él dice en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pensemos en una pelea de box donde a 12 rounds y la condición es, si acabas en el 12 de pie, eres ganador. Tienes la victoria. ¿Por qué? Porque lo que importa es permanecer, lo que importa es perseverar. En Marcos capítulo 4, encontramos la parábola del sembrador y la explicación de la parábola del sembrador. Y hay un llamado a perseverar, porque si hay ataques, si hay un enemigo. Nos gustaría que no hubiera un enemigo y un día va a ser atado por 1000 años, mi hermano. Y va a ser un reino milenial, le llaman reino milenial porque se supone que es un reino de 1000 años de paz y prosperidad. Donde dice la Biblia que no habrá guerra. Donde dice la Biblia que las espadas y las lanzas las van a forjar, las van a hacer como arado para arar la tierra, porque no va a haber guerras, va a ser un reino de paz y prosperidad. Pero el día de hoy hay un enemigo. Ahora, en Marcos capítulo 4, versículo 14, cuando explica la parábola del sembrador, dice que el sembrador siembra la palabra. Y entonces dice el versículo 15, estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, miren lo que dice, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces hay un enemigo que quiere destruir. Y entonces debemos de pensar, cuando se predica salud, cuando se predica sanidad, cuando se predica que Dios nos quiere sanos, ¿por qué hay un ataque a la salud? Predicamos sanidad, predicamos liberación, predicamos que Dios es poderoso para mantenernos de pie y para mantenernos con salud. Y entonces el diablo al instante, según este versículo, dice que al instante viene. ¿Cómo? Arrebata en aquel que no persevera. En aquel que cuando oye la predicación, y aún el predicador se puede desanimar. El predicador predica que Dios sana, que Dios nos quiere sanos, que Dios tiene poder para sanarnos, y después de la predicación todos enfermos. Y el predicador va a decir, no, ya no, esto no funciona, mejor ya no. Ahí perdió el predicador. Porque el predicador no entiende que cuando se predica la palabra, al instante viene el enemigo. El ataque es al instante. Entonces, ¿cómo voy a ganar? Con perseverancia, diga conmigo, con perseverancia. Cualquier cosa que escuches, el enemigo va a atacar. Se predica prosperidad económica y empieza la escasez. Pastor, usted ¿se acuerda el domingo cuando predicó prosperidad? Saliendo me dio un ticket a la policía, pastor. Y empezaron las
las grietas donde se escapa la economía. El carro se me descompuso. Lo tuve que llevar al taller. Me cobraron una cantidad elevada. Y eso que el predicador predicó el domingo, que había prosperidad. Pero debemos de entender que cuando se predica la palabra, hay un enemigo. Cuando yo sé que hay un enemigo, ya sé, este solamente quiere espantar. Eso es en todas las áreas. Solo quiere espantar. Es como el que se convierte al evangelio. Obviamente los ataques del diablo llegan, mi hermano. Quiere espantar. Quiere desanimar. Porque ese es su trabajo de él. Dejaría de ser diablo si no hiciera eso, mi hermano. Ese es su trabajo de él. Pero nuestro trabajo es perseverar. Cuando yo llegué al evangelio, mi hermano, me convertí, le entregué mi vida a Cristo y las siguientes noches solamente soñaba culebras, alacranes, hermano. Esos eran mis sueños, esas eran mis pesadillas. Despertaba a medianoche espantado, hermano. Ya, yo no sabía ni orar, pues yo nunca en mi vida había orado. Pero yo me bajaba de la cama, me arrodillaba y le decía, Señor, ayúdame, quiero dormir bien. Me volví a acostar en paz. Ya en paz. Amanecía, pasaba el día y hasta en la tarde me acordaba, de veras que anoche estaba soñando pesadillas y cosas difíciles. Pero eso es porque uno llega al evangelio y sí hay un enemigo. Lo peor que podrías hacer es no saber que hay un enemigo. Y decir, no, eso que predica el pastor no funciona. ¿Cuánta gente dirá, eso que predica el pastor a mí no me funciona? ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Y debemos de vencer. ¿Cómo vencemos? Perseverando. Creyendo la palabra. Tarde o temprano la palabra se va a manifestar. Entonces, viene el sembrador y siembra la semilla junto al camino. O cae la semilla junto al camino. Y ellos son los que oyen la palabra, pero el enemigo viene y se lleva la palabra que fue sembrada en su corazón. Ahí es que no te sorprenda de los ataques. Al contrario, el ataque es señal de que la palabra de Dios es verdadera. Si no hubiera ataque, es que la palabra de Dios no es verdadera. O la palabra que se predicó no es verdaderamente palabra de Dios. Pero el ataque que surge, eso es señal de que la palabra que se predicó es verdadera, que hay una victoria por delante que es para ti. Lo que tenemos que hacer es creer en la palabra. Creo en el evangelio. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo lo suficiente para entregarle mi vida a pesar de los ataques que vengan contra mi vida. El sembrador siembra la palabra. Dice el versículo 16, de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra la reciben con gozo. Dice el versículo 17, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Y entonces dice que cuando viene la aflicción o la persecución, y ahí dice por causa de la palabra. Diga conmigo, por causa de la palabra. Es decir, que cuando se me predica la palabra y cuando se siembra la palabra, mi hermano, hay un ataque. Este siguiente ataque para vencer es la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios. Por causa de poner por obra la palabra de Dios. Cuando tú decides ponerte del lado de Dios, el enemigo se levanta, pero Dios está contigo y Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Cuando tú decides realmente poner por obra la palabra de Dios. Diga conmigo, poner por obra la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios es íntegro. Dios no miente. Dios tiene cualidades de veracidad. Pero esas cualidades de veracidad a mí no me sirven para nada si yo nunca hago un trato con Él. Le sirven a Él, pero a mí no me sirven si yo no hago un trato con Él. Se lo pone en términos humanos, el hermano Jesús. Voy a decir que el hermano Jesús es íntegro, nunca dice una mentira, siempre hace lo correcto y todo lo bueno. Pero eso a mí no me sirve para nada. Le sirve a Él. A mí me sirve si yo hago un trato con Él. Todo eso bueno que Él tiene, a mí me sirve si yo hago un trato con Él.
Yo me beneficio de la fidelidad que Él pueda tener. Amén. Yo me beneficio de eso, pero si nunca hago un trato con Él, a mí no me sirve de nada la fidelidad de Él, la integridad de Él, el ser correcto, el ser íntegro. Ahora, Dios no miente. Amén. Dios es veraz, obviamente. Dios es íntegro. Dios cumple su palabra. Diga conmigo, Dios cumple su palabra. Pero a mí no me beneficia de nada que Dios cumpla su palabra si yo no tengo un trato con Él, con su palabra. Yo le creo a la palabra de Dios y actúo basado en la palabra de Dios. Y entonces yo sí recibo beneficio de que Él es poderoso. Yo sí recibo beneficio de que Él es íntegro, de que no le falla a nadie. Y por eso yo voy a poner por obra la palabra de Dios. Y le voy a creer a Dios. Pero el siguiente ataque, repito, después de que cuando se nos predica sanidad, la enfermedad quiere atacar. Pastor, usted predica salud y se me enferma el niño, pastor. Y hermano, es que se enferme el niño, eso es una de las cosas más difíciles que nosotros pasamos. Los ataques a nuestros hijos. Pero si yo digo no, pero Dios o la palabra de Dios es verdad. Y se va a manifestar, solo tengo que creerle, pero el enemigo viene y ataca. Pero este ataque es aflicción o persecución por causa de la palabra de Dios, por causa de poner por obra la palabra de Dios. Dice que cuando viene esa aflicción, esa persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Encuentran tropiezo en la palabra, encuentran escándalo en la palabra, se escandalizan a causa del mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son revolucionarios, mi hermano. Los mandamientos de Dios no son filosofía. Los mandamientos de Dios no son razonamiento humano. El mundo está lleno de razonamientos humanos. Si usted quiere encontrar razonamientos humanos, el mundo los tiene, porque el mundo no solamente tiene mensaje, hermano, de destrucción directa, tienen mensajes humanistas también. Yo escuchaba canciones humanistas cuando estaba en el mundo y yo pensaba que eran buenas. Canciones que parece que eran correctas y hasta no faltaría hasta un cristiano que dijera, esa canción tiene un buen mensaje. ¿Por qué es humanista? Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo. Echa tu barca a navegar. Canciones humanistas, ¿no? ¿Sí, verdad? Cualquiera diría, oye, esa canción tiene buen mensaje. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es revolucionario. La gente encuentra tropiezo. La gente se escandaliza por el mandamiento de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo el mandamiento de Dios pone esto? Por ejemplo, le dicen, sacrifícame a tu hijo, tu único. Por supuesto, el día de hoy, Dios no pide sacrificios humanos de ninguna manera. Y en ese tiempo tampoco, solamente era una prueba a Abraham. Pero realmente se pone a pensar, ¿qué pensarían los derechos humanos, mi hermano? ¿Qué pensarían? Abraham dice que Dios le pide un sacrificio. Abraham dice que le dé lo mejor que tiene a Dios. Y entonces se encuentran el tropiezo en el mandamiento. Gracias a Dios, Dios no pide eso. Ese no es el culto de Dios. Pero cuando yo pienso en el mandamiento del Señor, sé que escandaliza a la gente. Sé que se ponen a pensar, esto es difícil porque no hay una decisión y no hay una revelación en el corazón. Pero este mensaje, este ataque, es aflicción o persecución por causa de la palabra. Yo debo de creer la palabra de Dios y creer que Dios es poderoso. Que para Dios no hay nada imposible. Y cuando venga la aflicción puede ser externa. Puede ser, mire, si usted le platica a su familiar incrédulo lo que usted hace para Dios o quiere hacer para Dios, lo van a condenar. Le van a decir, no, tú estás loco.
Bueno, para empezar, si usted le dice que viene 2 veces por semana a la iglesia, le van a decir que usted está loco. Y si le dice que viene 3, va a estar peor. Y si le dice que todavía trae diezmos y ofrendas a la iglesia, le van a decir que usted ya está bien chiflado, mi hermano. Y que maneja más de 1 hora para llegar a la iglesia, le van a decir, oye, tú ya estás listo para el manicomio. Porque la gente no le da honra a Dios, no conoce al Dios verdadero. No conoce al Dios verdadero. La gente lo que conoce de Dios es un Dios solamente humanista. Un Dios que podemos darle una limosna. La Biblia enseña de la limosna. La Biblia enseña cómo ahí en Hechos 3, en la puerta del templo de la Hermosa, había un cojo de nacimiento. Y lo sentaban ahí para pedir limosna. Y la Biblia nos enseña que hay que dar limosna, pero nunca a Dios. La limosna es para el necesitado, para el Dios son ofrendas. ¿Cuál es la diferencia de una limosna y una ofrenda? La limosna es una obra de caridad. Y a Dios no le voy a hacer una obra de caridad, a Dios le voy a dar una ofrenda de servicio, una ofrenda económica, pero sobre todo una ofrenda de mi vida, pues. Una ofrenda de mi vida misma. Señor, mi vida es para ti. Yo he decidido cambiar de rumbo. Ya no voy con el mundo, voy con Dios. Una de las definiciones bíblicas de arrepentimiento es cambiar de dirección. Diga conmigo, cambiar de dirección. O sea, si alguien dice, yo me arrepiento de mis pecados, pero siguen lo mismo, no es cierto, no es arrepentido. Porque la definición bíblica de arrepentimiento es cambiar de dirección. Yo iba hacia un lugar de perdición. Ahí me deleitaba yo, pero ahora me arrepiento, cambio de dirección. Entonces lo que Dios pide es la vida misma de servicio, de entrega, de creerle a Dios y de seguir a Dios. Entonces ese ataque es aflicción. La aflicción puede ser externa, amigos, familiares que te quieren desanimar, pero también el humanismo personal, el razonamiento humano. Dijo el apóstol un día, si tu razonamiento te lleva a lo que no es conforme a Dios, regaña tu razonamiento. Dale su buena regañada. ¿Qué estás pensando tú? Vamos a honrar a Dios, vamos a caminar con Dios, le vamos a dar gloria a Él porque Él es verdadero. Él merece lo mejor. Amén. Él merece que nosotros nos rindamos verdaderamente a Él. Cuando nosotros nos rendimos verdaderamente a Dios, cometemos muchos errores, pero Dios no nos condena. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos rendido a Él. Estamos en su presencia. Somos de Él. No lo hicimos voluntariamente el deshonrarlo, sino que simplemente la debilidad humana lleva al hombre a veces a meterse en lo malo. Ahora sí que pecamos, pero no somos pecadores. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, aflicción. Aflicción que viene por causa de la palabra que lleva a la persona a escandalizarse. Dice Lucas 8:13 acerca de esa semilla que no tiene raíz, que cae en pedregales, que se recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda, sino que cuando viene la aflicción empiezan a caer. Creo que nosotros debemos de ser personas que cuando el Señor nos llama, no debemos de contar el costo humanamente. Porque si contamos el costo humanamente nos vamos a desanimar. Cuando el Señor Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo y les dice, seguirme, los voy a hacer pescadores de hombres. Era una locura que dejaran su negocio, que dejaran sus redes, que dejaran su barca, que dejaran su medio de vida, como ellos recibían económicamente, cómo mantenían su casa, y que se dedicaran ahora a seguir al Señor. Pero cuando no se piensa el costo es fácil. Por eso a veces casarse a los 18, 19 años es fácil, mi hermano, de veras, muy fácil. Porque cuando uno se lleva a la muchacha, uno no está pensando que la va a mantener, hermano. Uno no está pensando que va a querer zapatos, va a querer vestido, va a querer casa. No, uno se emociona en un rato y no la piensa. La muchacha igual.
a los 16, 17, 18, 19 años, hermanos, se enamora y se va con el novio, se casan y no está pensando, ¿cómo le va a hacer para mantenerme? ¿Cómo vamos a salir adelante? Pero espérense que lleguen a los 30, 35, uno les dice, ¿y cuándo te vas a casar? Ah, ahorita no, dice, la estoy pensando todavía. ¿Por qué ahora hacen eso? ¿Por qué la piensan demasiado? Porque ahora están contando el costo. No es como cuando nos casamos que voy a decir no supimos lo que hicimos, pero sí supimos lo que hicimos. Y estamos contentos. Yo estoy contento. A mí me ha ido bien, gracias a Dios. Pero en Lucas 8:13 dice que aquellos sobre la roca, está hablando del mismo contexto de Marcos 4:17. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Cayeron las piedras, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, pero dice que en el momento de la tentación sucumben. Entonces la aflicción o la persecución puede ser también las tentaciones. Diga conmigo, las tentaciones. O sea, la palabra de Dios llega, la palabra llega, emociona con gozo en el corazón. Pero cuando vienen las tentaciones, ¿qué es la aflicción de la palabra? Cuando la persona tiene que elegir honrar a Dios. Diga conmigo, elegir honrar a Dios. Ahí me llama la atención José, porque José, fíjese que José eligió honrar a Dios. Cuando la mujer de Potifar le provocó y le decía, acuéstate conmigo, le decía, ¿cómo voy a deshonrar a Dios? ¿Cómo voy a deshonrar a mi amo que no me ha negado nada en esta casa excepto a ti por ser su mujer? Y entonces él tuvo que elegir poner por obra la palabra de Dios. Es el momento de la elección cuando viene la tentación. Por eso, aflicción por causa de la palabra. Aflicción en el momento de que yo voy a decidir. Voy a decidir honrar a Dios. Voy a decidir hacer lo correcto. Voy a decidir venir a Dios porque quizás alguien puede fallar, pero mi hermano, el que falla, no voluntariamente, sino involuntariamente, pues, y decide la restauración, es una bendición. En lugar de irse al mundo y perderse más, venir y decir, yo quiero ser restaurado, yo quiero ser levantado, porque más de alguna vez hemos fallado. Más de alguna vez cometimos un error y le pedimos perdón a Dios, pero no corrimos al mundo, sino que Señor, aquí estoy. Y voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Porque Dios quiere que seamos restaurados, que recibamos la palabra, que la palabra sea la que nos restaure, la que nos levante. Y entonces dice ahí que los que caen sobre la roca son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la tentación, entonces hay tentaciones. Lo siguiente a vencer, obviamente, como decía, es la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Pero debemos decidir poner por obra la palabra. Yo repito, yo sí quiero un trato con Dios. Porque Dios no le falla a nadie. Porque el que le da al pobre le presta a Dios. Porque si siembro mi vida en el reino de Dios, voy a cosechar. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque todo el que gane su vida en este mundo la perderá. Pero el que pierda su vida en este mundo, ¿qué dice? La ganará. Yo elijo ganar. Yo elijo ganar mi vida. Yo elijo ganar mi alma. No se me olvida aquella ocasión que estaba aquí, creo que no sé qué día estábamos aquí, un miércoles creo yo. Sí, era un miércoles, estaba aquí tocando el piano, empezaron a llegar los hermanos, yo estaba tocando el piano y cantando y estaba aquí, empezando la oración con el piano, no sé, era un miércoles, no sé, que teníamos enseñanza, no sé qué teníamos. Y entonces estaba tocando yo y empecé a cantar aquel cántico ¿cómo dice aquel cántico? Te amo más que a mi vida. ¿Sí? Más que a mi vida, más. ¿Sí? Y el diablo me habló. Me dijo, tú eres un mentiroso.
Porque tú estás diciendo que amas a Dios más que a tu vida y no es cierto. Y hasta yo le di la razón al diablo. Le dije, oye, diablito, tienes razón. Tienes razón. Creo que no le amo más que a mi vida. Y el Señor me habló y me dijo, sí me amas más que a tu vida. Me dijo, porque si tú amaras más tu vida, anduvieras haciendo negocios chuecos allá afuera, anduvieras en los bailes, anduvieras emborrachándote. Y dije, oh, ¿de veras? Y le dije al diablo, sí, lo amo más que a mi vida. Sí lo amo más que a mi vida, porque tiene razón el Señor. Si yo amara más mi vida, anduviera haciendo lo malo allá afuera, ni viniera a la iglesia. Pero como le amo más que a mi vida, yo elijo seguir a Dios, honrar a Dios, caminar con el Señor. Ahora, dice, recen conmigo a Marcos 4, porque el siguiente ataque a vencer es los afanes del mundo, las riquezas injustas, los deseos mundanos. Marcos 4:18 dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, y ahí surge el siguiente ataque: afanarse por las cosas del mundo. Afanarse por los deseos del mundo. Dice, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces los afanes del mundo, riquezas injustas y deseos mundanos. ¿Qué busca el hombre? Ser conocido. O sea, un ataque es cuando se predica la palabra, se siembra la palabra y el enemigo viene a darle en contra en el instante. En el instante. Se predica bendición y el enemigo quiere atacar la bendición. Pero si yo me aferro y digo, no, la bendición es bíblica. La bendición Dios la tiene para mí. Y el siguiente ataque es cuando atacan la palabra con aflicción, con persecución. Pero este ataque es por las cosas del mundo. Es decir, que cuando uno llega al evangelio, la semilla llega a nuestro corazón, recibimos, pero después el ataque es las cosas del mundo te quieren ganar, te quieren jalar. Por eso yo debo estar avisado, porque dicen que en guerra avisada no hay muertos, hermano. Y yo no quiero ser el muerto. Porque la Biblia habla, por ejemplo, Proverbios habla de la mujer engañosa, pues. La ramera, dice, la adúltera. Dice, su camino es camino de muerte. Todos los que van a ella no vivirán. Entonces sí puede haber muertos. Yo no quiero ser el muerto. Yo no quiero ser el muerto. Dice aquí que las preocupaciones del mundo, las riquezas, el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Entonces ten cuidado, porque el mundo te quiere jalar. Te quiere recordar, y el mundo tiene un gancho en ti, y es tu carne. Tu carne, si le das vuelo a tu carne, por eso aquellos que torean el pecado se están haciendo un mal. A mí me sorprende cómo ha habido hermanos que han estado años con nosotros, perdóname que diga esto, años con nosotros y después tienen unas caídas tremendas, y después a la hora de sacar a luz todo, sale que se emborrachaban, que usaban droga. Y yo los miraba hasta que no faltaban a la iglesia. Yo les miraba cara de santos, hermano, ya los miraba, ya casi les ponía una vela y los canonizaba. Y a la hora del problema, pero ¿cómo estuvo? Empezaron a torear el pecado. Dijo más de alguno, dijo, es que podemos tomar, lo que no podemos es emborracharnos. Dijo un predicador, dice, ¿cómo te das cuenta cuando te vas a emborrachar? Si ya no te das cuenta. Eso ya no te das cuenta, eso. La gente torea el pecado, hermano. La gente torea. Si un hombre anda por ahí, hermano, ya no sé ni qué palabra usar siquiera. Es que iba a decir de chuparrosa, después iba a decir de Juan Camaney, pero no. Pero dije ni una ni la otra, mejor no. Si un hombre anda por ahí volado con las muchachas, hermano, y está casado,
Y está en la iglesia. Y hasta ministra en la alabanza, hermano. Pero dice, no hacemos nada malo. Está toreando el pecado. Está toreando lo malo. Va a caer. Hay deseos mundanos. Hay un imán que llama para allá. No torees. Porque la caída ahí está. Entonces fíjese que están los ataques que hay que vencer. Los afanes del mundo. Las riquezas injustas. Allá la gente. Quizás en el mundo vas a mirar gente que prospera a su manera. Claro, porque el Dios de este mundo está con ellos. El Dios de este mundo está tratando de que se haga llamativo eso. Pero cuando yo estoy consciente de eso, hay un enemigo. Hay un ataque. A mí Dios sí me quiere bendecido. A mí Dios sí me quiere próspero. Y voy a estar próspero. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque puedo entrar en trato con el que sí es íntegro y sí cumple su palabra. Pero no voy a ceder a las cosas del mundo que están jalando. Por eso, tenga cuidado, mi hermano. A mí un pastor me invitó a que entrara a una pirámide, mi hermano. No, de verdad. Pero no era ni venta de nada, ni una tanda, ni nada. Simplemente era de que todo el grupo daban dinero de una manera y luego el otro recibía. Era un relajo eso. Y yo dije, eso es mundano. Eso no es de Dios. Y me trató de meterme. Trató de que yo entrara, pero yo dije, no, eso no. Tal vez me miró como presa fácil, porque yo miré que se sorprendió que yo no quise. Me dijo, la entrada son de $100 nomás. Le dije, no me interesa. Hay un engaño de riquezas injustas. Hay un problema de que el hombre quiere ser jalado allá afuera, a hacer lo malo. Pero cuando yo vengo delante de Dios, Señor, tú eres el que prospera. Tú eres el que nos abre el entendimiento, cómo vamos a prosperar, y tú eres el que bendice la obra de nuestras manos. Y tú eres el que hace el que rinda lo que tenemos. Porque hay gente que recibe mucho, pero no le rinde. Y hay gente que recibe poco y sí le rinde. Mire, yo cuando miro una familia pequeña que no puede con sus gastos económicos, y miro a otro que tiene una familia numerosa y viven bien, y digo, ¿cuál es la diferencia? Si ese tiene un niño y pasa situaciones difíciles económicas, y aquel tiene 6 y vive bien, y gana menos que este, porque Dios es el que prospera. Amén. Dios es el que prospera. Yo cuando estaba mi pastor, estaba como oveja yo, obviamente mi esposa, antes de que yo llegara al evangelio, ella siempre trabajó secularmente, siempre. El día que yo llegué al evangelio, jamás trabajó un día secularmente mi esposa, nunca. Desde el primer día que yo llegué al evangelio, febrero del 97, ella jamás volvió a pisar una compañía, jamás. Pero sí me ayudaba mucho, con los niños obviamente, pero también cuidaba niños en la casa. Ese trabajo es muy pesado, mi hermano. Es más pesado que una compañía. Pero no pasamos dificultades. Vivimos bien. Siempre tuvimos para comer. Siempre tuvimos donde vivir. Nunca faltó cuando teníamos salidas a otras ciudades con mi pastor que iba a la iglesia. Nunca faltó, siempre hubo. Y mi salario no era tan extenso, hermano. Pero como Dios es el que bendice. Dios es el que bendice. Nunca falté con mi diezmo, nunca falté con mi ofrenda. Siempre se pudo. Siempre. Pero a veces trabajando los dos, hermano. Overtime. 50, 60 horas cada uno trabajando. Y no tienen ni para los chiles siquiera, hermano. Uno dice, aquí está pasando algo. Aquí hay un problema. Fíjense, hermano, que nosotros debemos de buscar la prosperidad a la manera de Dios. A la manera del Señor. Ahora, dice ahí que este ataque es a través de los afanes del mundo, a través de las riquezas injustas y de los deseos mundanos. En Romanos 12, hablando de no acceder a esas tentaciones, ¿cuántos creen que Dios está vivo, mi hermano? Debes de creer que Dios está vivo y que puedes hacer trato con Él.
puedes aprovecharte de que Dios es íntegro. Yo voy a aprovechar esa integridad. Porque si yo no hago un trato con ese Dios que es íntegro, ¿de qué me sirve a mí la integridad de Él? Le sirve a Él, pero a mí no me sirve para nada. Porque yo no estoy haciendo ningún trato con Él. Pero si me atrevo a hacer un trato con Dios, te voy a servir. Voy a caminar contigo. Voy a creerle a tu palabra. Entonces yo voy a beneficiarme de ese poder que Dios tiene. Voy a creer que tú sí eres poderoso. Voy a aprovechar ese poder para mi vida. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces dice: y no te adaptes a este mundo. Otra versión dice: no te conformes a este siglo. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. Entonces Dios nos llama a que seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios haga una transformación en tu vida. Amén. Mire, si la gente que va a las universidades, el apóstol Otto habla de que allá en países latinoamericanos los comunistas y los guerrilleros son los que salen de las universidades. Esos van ahí, le lavan la cabeza y cuando salen dispuestos a hacer marchas, hermanos, dispuestos a oponerse al gobierno. Fíjese allá donde yo vengo, los normalistas, tremendos, mi hermano. De veras, son tremendos los normalistas. No sé ahora, pero eran tremendos los normalistas. Robaban autobuses, bajaban a los choferes, bajaban al pasaje, se llevaban los autobuses, quemaban autobuses. Allá a mi pueblo llegaron con 2 autobuses llenos de estudiantes. Hicieron un programa de no poesía, sino de cosas que hicieron ahí, que todos llegamos a divertirnos ahí. Pero allá, no sé dónde usted venga, pero donde yo vengo, esa gente es tremenda. ¿Sabe por qué? Porque en la universidad le lavan la cabeza. Y son los guerrilleros. Son los que se oponen al gobierno. Creen los ideales que les enseñan en esos lugares. ¿Por qué no dejarme lavar por la cabeza por la palabra de Dios? Por la palabra del Señor. Que la palabra de Dios transforme mi vida. Dice: no te conformes a este mundo. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Dice ahí el versículo 2, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hablando de eso de los normalistas, me platicaba un día un pastor Noel Anguiano de Indiana. Dice: cuando yo iba a la normal, dice, nos mandaban a traer de otros estados para ir a hacer bulla. Y allá íbamos todos. De otros estados, él es de Michoacán. De otros estados de la República los llamaban: vengan, vamos a hacer esto. Y se iban a hacer esas marchas y todo eso. Y bueno, no eran marchas pacíficas, hermano. La gente acababa golpeada, gasolinerías quemadas, autobuses incendiados. A la gente la bajaban, al chofer le quitaban el autobús, bajaban a la gente, hacían un desastre. Porque ellos les metían en esas escuelas ideologías en su mente y ellos creían en esas ideologías. Pero ser lavado con la palabra de Dios. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. En 2 Corintios capítulo 4, no crea que aquellos guerrilleros son gente inculta, hermanos. No crea eso. Son gente preparada. Son gente graduada de universidades. Son los que hacen las guerrillas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado, dice. En los cuales, y ahí dice algo, que hay un Dios de este mundo que desvía los sentidos de aquellos que no se mantienen en Dios. Dicen: los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos enseña, mi hermano,
que tengamos cuidado con las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos mundanos, debo de saber que hay un Dios de este mundo. Ese Dios gobierna aquí. Por eso no nos dejemos guiar por las cosas del mundo. No llegues a una conclusión para tu vida por una información mundana. Vea la palabra de Dios. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, amén. Pero si no, es una información errada. Yo debo de llenarme de la palabra del Señor. Hay un Dios de este mundo y ese Dios de este mundo desvía los sentidos de aquellos que no se mantienen en Dios. Dice que ese Dios de este mundo cega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora, en Lucas 4, 8, 14, habla del siguiente ataque. Y el siguiente ataque es los placeres. Pero bueno, veamos las demás cosas, porque decía el versículo que leímos de Marcos, que los deseos de las demás cosas. Y ahí en Lucas 8:14 dice: y la semilla que cayó entre espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, esas demás cosas, según la Biblia, dice que son los placeres de la vida. Cada placer debe de ser llevado a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo avala, lo aprueba, amén. Pero si la palabra de Dios no lo aprueba, entonces debo de saber, ese es un placer mundano. Y un placer mundano que me va a quitar de la palabra de Dios, que me va a quitar de la vida de Dios. Mire, mi hermano, el llamado es a no entretenerse con las cosas del mundo. Vivimos en el mundo. Y en el mundo Dios nos va a prosperar. Pero no nos entretengamos con las cosas del mundo. Dios no quiere que disfrutes, sí, Dios quiere que disfrutes, pero cada placer ponlo a la luz de la palabra de Dios. Es bueno, Dios lo aprueba, amén, le damos. Pero si Dios no lo aprueba, entonces yo no lo quiero. Porque es tremendo que los cristianos estén queriendo las cosas del mundo. Es tremendo que los cristianos busquen una fiesta a la manera del mundo. Si la palabra de Dios lo aprueba, amén. Pero si la palabra de Dios no lo aprueba, entonces yo no lo quiero. Porque son placeres mundanos. Por eso, lo que vayas a hacer, di: Señor, yo quiero que seas tú primeramente. Y voy a disfrutarlo, voy a vivir bien, pero siempre poniendo la palabra de Dios en primer lugar. Ahora, en Marcos 4:20, hay aquellos que sí dan fruto. ¿Cómo dan fruto? Aceptando que la palabra de Dios es verdad. Dice Marcos 4:20: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra. Primeramente la oyen, los otros también la oyeron. Pero dice que estos la aceptan. Diga conmigo: aceptar la palabra. No se puede dar fruto si no aceptas la palabra. No se puede. Yo tengo que aceptar la palabra, que la palabra de Dios es verdad. Aceptan la palabra y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Dar fruto aceptando que la palabra de Dios es verdad, a pesar de los ataques que vengan. Es decir, repito, se predica prosperidad y vienen los ataques sobre la economía. Se predica sanidad y viene el ataque sobre la salud. ¿Qué voy a hacer? Voy a perseverar. El punto de esta noche es perseverar a pesar de los ataques, porque el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación. Pero confiar, yo he vencido al mundo, yo confío en el Señor, que Él sí me va a sacar adelante. Pero si yo vengo al Evangelio y digo: pues no miro lo que yo quería mirar, ya tengo 1 año, 2 años, 3 años y no miro que mi vida florezca en todas las áreas. Mi hermano, lo que el diablo quiere es que tú desistas, pero si tú permaneces en la palabra de Dios, tarde o temprano vas a mirar la mano de Dios sobre tu vida. Lo que tienes que hacer es confiar en el Señor, confiar en su palabra, recibirla como tuya y decir: la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios no puede fallar. Y entonces dice ahí, dice que se da fruto aceptando la palabra,
a pesar de los ataques que vengan. Y dice ahí que unos dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra de Dios como semilla está diseñada para crecer. Diga conmigo, para crecer. Es decir que, sobre todo al principio, puede ser el 30. O pongámoslo más sencillo, tal vez al principio es el 10. Aunque no es bíblico, pero pongamos el 10. Después será el 20. Después será el 30. Después el 60. La meta es de que sea el 100%, mi hermano. La palabra de Dios como semilla, Dios la diseñó para crecer. Por eso lo que tardas para tener, mire, llegas al evangelio y los primeros, no quiero ponerla tan larga, pero vamos a poner 5 años. Los primeros 5 años se te hacen difícil alcanzar algo que mire la diferencia en tu vida. Pero no quiere decir que la segunda cosa vas a tardar otra vez 5 años. La segunda vez vas a tardar mucho menos en alcanzar lo que Dios tiene para ti, porque tu pensamiento se va renovando, vas entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Vas entendiendo, por ejemplo, que Dios es veraz, que Dios realmente, hermano, es galardonador de aquellos que le buscan. Y para que yo me beneficie de ese versículo de Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, yo debo de buscarlo. Y voy a recibir el beneficio. Entonces al principio puede ser más difícil, pero tarde o temprano voy a empezar a cosechar frutos. Y la palabra de Dios está diseñada para crecer, como semilla para crecer. Entonces algunos dicen que a 30, otros a 60 y otros a 100. Por eso algunos miramos que siembran y reciben. Pero no reciben como otros reciben más. ¿Por qué? Porque esto va creciendo. Esto va de aumento en aumento. Aún es generacional. Es decir, que mi mamá sembró, pero ella no miró la cosecha como yo la miro. Ella lo que mira es, hermano, ella lo que miró fue primero sus hijos, miró algo de fruto en su vida, pero con la esperanza, mis hijos van a cosechar. Mis nietos van a cosechar. No se me olvida el ejemplo de Mark Hankins, su abuelo. Dice, mi abuelo era predicador, él tenía pasión por las misiones. Era predicador mi abuelo. Y él predicó en todo el estado de Texas. Nunca salió del estado de Texas, pero él predicó en todo el estado de Texas. Dice mi papá, un predicador de la palabra, con pasión por las misiones. Dice, y él predicó en todo Estados Unidos. Nunca salió de Estados Unidos, pero predicó en todo Estados Unidos. Dijo, y ahora yo que soy su nieto, ahora yo he predicado por todo el mundo. Porque la siembra va de aumento en aumento. Tus hijos van a crecer. Tus hijos van a alcanzar. Tus hijos en la fe, tus hijos biológicos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque esto va de aumento en aumento. Ellos van a tener más entendimiento todavía de la palabra. Yo considero que yo tengo más entendimiento ahora de la palabra que mi mamá. Mi mamá fue muy fiel. Voy a decir que mi mamá fue más fiel que yo todavía en el evangelio. Pero a mí de repente se me empezó a abrir la escritura y a entender las leyes de Dios y a entender que la fe es una ley. Pablo dice que las obras son vencidas. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Oh, entonces la fe es una ley. Y la ley trabaja en todo tiempo. Y entonces uno va creciendo. David fue más fiel que Salomón, pero prosperó más Salomón que David. ¿Por qué? Porque es generacional. Es generacional. David fue fiel, pero más fiel que Salomón, pero Salomón prosperó más todavía que David. Entonces Dios quiere que crezcan las cosas en nosotros. Y entonces dice ahí, dice que primero hay que aceptar la palabra y dar fruto e ir creciendo. La semilla está diseñada por Dios. La semilla de la palabra para crecer. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Dice, pero la semilla en la tierra buena, ¿estamos ahí? Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto, y ahí dice con perseverar. Diga conmigo, perseverar. El punto de esta noche, mis hermanos, es perseverar.
Se siembra la semilla, al instante el enemigo, él está al instante para atacar. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar. Y aquí estamos los que perseveramos. Y aquí estamos los que hemos visto la mano de Dios. Y aquí estamos los que miraremos la mano de Dios, hermano. Y vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Perseverancia. Perseverar, confiar en el Señor. Dice que el corazón bueno retiene la semilla de la palabra. Dice, la semilla en la tierra buena son los que oyen la palabra, dice, con corazón recto y bueno, y la retienen. Señor, yo quiero tener un corazón bueno porque yo quiero retener la palabra. Yo quiero retener la semilla de la palabra. ¿Qué es lo que impide que retenga la semilla de la palabra? El bosque, la hierba mala. Dejo que entren rencillas, envidias, discusiones, contiendas, celos, engaños, y la semilla está cubierta de hierba. Y eso ahoga la palabra. Pero si tengo un corazón bueno, corazón recto y corazón bueno. Mire, mi hermano, algo que uno mira en el Evangelio es que una persona, Dios la alcanza y va para arriba como espuma, hermanos, creciendo en Dios. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Sabe qué manda el diablo? Contienda. Y ese que miramos que iba como espuma para arriba, la espuma se empieza a deshacer. ¿Cómo se arregla eso? Liberándose de la contienda. Liberándose de las cosas malas. Dios tiene cosas buenas contigo. Yo he mirado en el Evangelio gente que iba como espuma para arriba. Uf, wow. Pero el diablo no se queda con los brazos cruzados. Y nosotros tenemos que ser más sagaces que el enemigo, hermano. Más sagaces. Porque eso hace, la contienda hace que se termine lo que Dios estaba haciendo. Hasta que se libere uno. Corazón bueno, corazón recto. Ahora, yo termino. Juan 16. Pasa el grupo de alabanza. Juan 16, 32. Dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado, dice el Señor Jesús, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ahí está el ataque del enemigo. Y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tengo que hacer, mis hermanos? Perseverar. Persevera. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Persevera. El diablo va a querer hacerte creer que Dios no es bueno. ¿Cuántos creen que Dios sana? Mire, mi hermano, el diablo te va a querer hacer creer que Dios no sana. Dios te prospera en todas las áreas, incluyendo la económica. Pero el diablo quiere hacerte creer que Dios no prospera. Recibes un mensaje de bendición, de prosperidad y que Dios está contigo. Y el ataque muchas veces es a las finanzas. Un bill. Un gasto grande que no contabas con ese. ¿Para qué es ese ataque? Para que ya no confíes en que Dios te quiere prosperar. Que Dios sí puede prosperarte. Pero si perseveras, alcanzarás la victoria. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos la gloria a ti, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, queremos perseverar, queremos alcanzar, queremos darle vida, vivificar aquello que nos has enseñado, aquella palabra que nos das, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Quiero decirle, Señor, aquí estoy. Solamente entendimiento. Que se abra tu entendimiento espiritual, mi hermano. Que se abra tu entendimiento espiritual. Que puedas decirle, Señor, aquí estoy.
Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Que puedas decirle: Señor, yo sí quiero servirte, serte fiel, caminar contigo, Señor, mirar tu mano. Sí, Señor. Sí, mi Dios, sí, Señor. Solo a ti, solo a ti. Ven buscarte. Delante de ti, Señor. Decláralo, decláralo, decláralo. Delante de ti. Delante de ti, Señor. Inclina tu oído. Escucha y perdona toda rebelión, Señor. Y sana nuestra tierra. Y gracias porque nos has sanado y nos has bendecido y nos has liberado. Gracias, Señor. Sana nuestra tierra. Mi Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra con tu amor. Señor, te adoramos y te damos a ti toda la gloria y a ti toda la honra. Gracias porque rompes yugos, rompes cadenas, rompes imposibilidades y nos das vida nueva, Señor. Y te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos sagaces, que seamos vivos en discernir los ataques del diablo, que son para desanimar, que son para que no haya fruto. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Señor, queremos dar fruto, queremos perseverar, queremos tener corazón bueno, queremos tener corazón recto, Señor. Padre, prosperar en tu camino, dar testimonio de tu obra y declarar que eres Dios. Sí, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Rey. Dile: vengo a ti, Señor. Vengo a ti. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Dilo, solo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme. Buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Dile a él: sana mi tierra, dile a él. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra con tu amor. Recibir el amor de Dios. Recibir el amor de